En 1995, la Universidad Autónoma de Barcelona, a través de su Centro de Estudios Olímpicos y el Centro de Estudios Olímpicos del COI, organizaron colaborativamente el Simposio Internacional de Ceremonias Olímpicas. Muchas investigaciones académicas han demostrado claramente que las ceremonias olímpicas atraen la atención más amplia y centrada de todos los eventos de rendimiento cultural programados regularmente en la historia de la humanidad. Este extraordinario fenómeno requiere respeto y atención de todas las partes. Importancia de las ceremonias en relación con el movimiento olímpico. Se llegó a un amplio acuerdo al medir la importancia de las ceremonias olímpicas en 4 dimensiones principales. Primera, las ceremonias son un medio principal a través del cual el COI se vuelve visible y significativo para un público masivo, lo que lo distingue de otras agencias deportivas. Ahí la inteligencia de Coubertin, y por lo tanto ayuda a mantener su autoridad y liderazgo en el movimiento deportivo. 2. Las ceremonias son una vía principal para el intercambio intercultural en el sistema mundial de hoy, contribuyendo así a la misión del olimpismo de promover el entendimiento y la paz internacionales. 3. Las ceremonias mantienen continuidades históricas en el movimiento olímpico y expresan poderosamente estos factores en el contexto de las realidades globales y actuales. Y cuarto, las ceremonias presentan una oportunidad para la educación popular y la investigación profesional sobre las instituciones y dinámicas del movimiento olímpico y del sistema global en general. Señoras, señores, este tema lo vamos a tratar en la décima edición de Mens Fervida. Así que con mucho gusto me gustaría de presentar inicialmente a nuestro miembro del Centro de Estudios Latinoamericanos Coubertinianos. Hizo el cambio de la orden de las palabras porque es muy largo el nombre del centro, pero ya saben que estoy hablando del CLEC, nuestro amigo de Guatemala, Juan Diego Blas, a quien va a presentar entonces nuestro invitado de hoy. Juan Diego, un gusto tenerte aquí con nosotros otra vez y un gusto también tenerlo adelante de esta misión de moderación de nuestra décima edición de Mens Fervida. La palabra es tuya. Pues muchas gracias, Nelson, muchas gracias a todos. Un gusto volverlos a ver, a los que ya nos conocemos por ahí del CLEC y a los que todavía no nos conocemos también. Un gran gusto, pues para mí un honor poder estar aquí como moderador de este gran invitado, que ya les voy a leer parte de su currículum, porque si leemos todo, pues ya nos llevaríamos bastante tiempo. Entonces, contento de estar por acá. Como ya les dijo Nelson, una introducción sobre el tema bastante importante, y sobre todo en el movimiento olímpico, que tenemos mucho tema de ceremonial olímpico y muchas restricciones en temas de imágenes y cosas que pues ya nuestro invitado especial de hoy nos lo hará saber. Va a ser una disertación de aproximadamente 25-30 minutos, y luego pues ya entraré yo nuevamente para que moderemos las preguntas. Si desean prender el micrófono, pues van levantando la mano y yo voy dando la palabra en el orden. También, si desean escribir las preguntas por el chat, yo haré las preguntas ya directamente a Gastón. Así que como ustedes deseen, ahí para allá, para la parte final. Y bueno, pues para entrar en materia, pues como les dije, para mí es un gran gusto y honor presentar a Gastón Páez Vilaro desde Argentina. Él es integrante de la Asociación Interamericana de Ceremonial. Es egresado de la Academia Olímpica Argentina en el 2000. Ahorita les voy a decir en qué eventos ha participado, algunos de ellos, como les digo, porque es bastante extenso su currículum, pero muy interesante. Él fue responsable de capacitación para los integrantes de áreas de protocolo del comité organizador de los Juegos Olímpicos, de la Juventud en Buenos Aires en el 2018. Fue coordinador general del protocolo de apertura y de clausura, así como coordinador general de los equipos de premiaciones en los Juegos Deportivos Sudamericanos de Buenos Aires en el 2006. Fue coordinador general de protocolo de la ceremonia inaugural de los Juegos Deportivos Macabeos Panamericanos de Buenos Aires en 1995. También en el 95 estuvo a cargo de la ceremonia de bienvenida y coordinación general para la recepción del Fuego Panamericano en la ciudad de Buenos Aires, y coordinador general de los equipos de premiaciones en la subsede de la ciudad de Buenos Aires, estos dos en los Juegos Deportivos Panamericanos del Mar del Plata del 95.
En el 92, en los Juegos Paralímpicos de Madrid 92, fue jefe de protocolo de la Secretaría Técnica Panamericana, fue coordinador de protocolo de delegaciones panamericanas y jefe de protocolo de la delegación de Argentina. Dentro de organizaciones deportivas nacionales e internacionales, ha sido director nacional de ceremonial del Movimiento Paralímpico Argentino. También ha sido coordinador general de reuniones, actividades protocolares y académicas a nivel nacional. También coordinando reuniones, actividades protocolares, etcétera, ¿verdad? Dentro también de sus actividades académicas a nivel nacional, ha sido maestro de ceremonias en los cursos avanzados de gestión de entidades deportivas olímpicas que organiza el Comité Olímpico de Argentina, así como maestro de ceremonias de las Academias Olímpicas de Argentina, ¿verdad? Entonces, para mí es un gran gusto dejarlos aquí con Gastón. Bienvenido, Gastón, un gusto para todos los del CLEC tenerte por acá en la 10ª sesión de Mens Ferdia. Sabemos que va a ser una gran charla y todos están listos para escucharte, así que bienvenido. Juan Diego, muy amable, muy buenas tardes a todos, es un placer saludarlos y agradezco tu cordialidad y tu atención, muy amable. En primer lugar, quería hacer un agradecimiento especial, por supuesto, al Centro Latinoamericano de Estudios Cubertinianos a través de o en la persona del doctor Nelson Todd, que tan gentilmente eso de gente, y por supuesto a alguien que es un amigo, pero es el presidente del Comité de Pierre de Coubertin de Argentina, el profesor Daniel de la Cueva, que en este tiempo me ha tenido que aguantar bastante cuando algunos contactos hemos hecho, así que Daniel, muy amable, como siempre, ha sido muy generoso, como siempre lo ha sido desde que nos conocemos, muy, muy amable. Bien, el tema que vamos a tratar, espero en estas lides hacerlo correctamente. A ver si puedo abrir la pantalla entonces. Un segundito, ¿eh? Estoy tratando, ahí estamos, bien. Sí. Necesito un OK para saber si se ve bien. Sí. Perfecto, muy bien. Introducción al ceremonial olímpico. Es la propuesta es muy apropiada porque, y es muy válido por supuesto, porque el tema ceremonial y el mundo olímpico tienen muchos puntos. El ceremonial en el mundo olímpico abarca muchísimas aristas y sería imposible desarrollarlo en este tiempo que tenemos. De todas maneras, agradezco que lo hayan concedido, pero digo que es muy apropiado para hacer una introducción, para tener una idea general de los puntos de confluencia, como digo que tiene, que lo vamos a hacer una introducción como para desarrollar el tema, porque en primer lugar, en la actualidad hay que destacar que la Carta Olímpica tiene estipulado aspectos muy significativos relacionados con diversas facetas del ceremonial. Los tiene detallados maravillosamente bien, y esto es un avance en organización que es la que ha puesto el precedente, y de hecho otras organizaciones a nivel internacional lo tienen como referencia, el Comité Olímpico, en tantos aspectos y en este también, ¿no? Por ejemplo, a partir de la norma 51, allí se habla de precedencias, ¿no? De quienes preceden, y además se menciona y se da a conocer la guía de protocolo del COI, por ejemplo, ¿no? En la norma 53, el uso y tratamiento de los símbolos olímpicos. Esto es muy valioso porque en aspectos de Estado también, los símbolos tienen que tener una cuadratura de tal manera que se usen apropiadamente. Y esto lo tiene desarrollado el Comité Olímpico Internacional, precisamente a través de esta norma. Me refiero a la bandera olímpica y la llama olímpica, por ejemplo, como símbolos, ¿no? Después la norma 55 y 56 hablan de distintos aspectos de las ceremonias, tanto de apertura, clausura, las ceremonias de la victoria, el parlamento de la persona, del presidente de la máxima autoridad, como pasó ahora con el emperador en Tokio, en los Juegos Olímpicos, y el parlamento que él tiene a cargo, para decir que todos lo conocemos, ¿verdad? Por lo tanto, en el momento de llegar los Juegos, el área de ceremonial se va a encargar de resguardar el efectivo cumplimiento de estos objetivos y los preceptos que están estipulados o están protocolarizados, escritos, ¿no? Así que eso en primera medida hay que destacarlo como ente internacional. Por otro lado, el ceremonial está muy ligado, perdón, a la historia de los Juegos Olímpicos. ¿Desde cuándo? Desde el mismo nacimiento, en el 776 antes de la era común. Porque recordamos que en el mundo griego, los griegos eran politeístas.
Y entonces todas las manifestaciones que ellos realizaban a nivel popular, sea de cultura o de arte y deporte, estaban de alguna forma consagradas a una deidad, motivo por el cual los juegos se enmarcaban dentro de las ofrendas que se tributaban a los dioses. Por lo tanto, allí había una aplicación de lo que se entiende por ceremonia. Como tercer aspecto, entra a tallar en este caso el barón Pierre de Coubertin. Como además de ser restaurador de los Juegos Olímpicos, él hizo tantos aportes y entre ellos los vinculados al ceremonial desde la concepción o el sustento que tiene el movimiento olímpico por su filosofía. Aquí hay que destacar algo de la parte filosófica de una ceremonia, ¿no? En una ceremonia, que es un espacio ritual, van a converger dos elementos fundamentales, o sea, el ser humano sensibilizado que tiene una necesidad interior, todos nosotros tenemos una necesidad moral y a rendir tributo a un ser superior. Nos moviliza ese sentimiento de gratitud relacionado con el honor, con la dignidad. Pero el sentimiento es abstracto y necesita entonces de un elemento concreto que es el símbolo. Precisamente el símbolo se encuentra con el ser movilizado en el marco ceremonial, en una ceremonia para celebrar. Y el barón Pierre de Coubertin precisamente concibió, por un lado, ese sentimiento, el motor, a través de los ideales que promueve el olimpismo, que sensibilizan a quienes están relacionados con ellos, sean deportistas o, como en el caso de ustedes, personas vinculadas al ente, ¿no? Y también creó varios de los símbolos que convergen en las ceremonias, y entonces es muy valioso el aporte que ha hecho, por supuesto, este ser humano tan sensacional que es el barón Pierre de Coubertin. Y por último, como otro punto de convergencia, el ceremonial deportivo nace como una disciplina en Grecia. ¿Cuándo? Precisamente en el 776 antes de la era común, en ocasión de los primeros Juegos Olímpicos de la humanidad. Por eso vamos a ver de manera concreta cuánto aporta el ceremonial como disciplina a los Juegos Olímpicos. Así que eso es la manera de introducción. Vamos a comenzar entonces con el credo olímpico, ¿no? Como lo conocemos. Precisamente, al restaurar los Juegos Olímpicos de la actualidad, el barón Pierre de Coubertin planteó lo que todos ustedes conocen, esos ideales tan nobles, y este credo olímpico moderno le dan el sustento, conforman esta filosofía de base en la concepción de los Juegos. Y de tal manera que la esencia de los Juegos, como sabemos, es transmitir valores. El barón Pierre de Coubertin, como recordamos, opinaba que la competición sana podría imprimir carácter, fomentar el juicio sano y promover la conducta recta, basada en el esfuerzo honrado, que permitía la superación personal de un individuo a través del sacrificio, su compromiso y su respeto. Pero también los Juegos Olímpicos, como tal, podían enseñar a la gente a vivir en paz, a convivir, que es lo otro llamativo del movimiento olímpico y de los Juegos. De tal manera que promoverían una unidad armónica en un mismo espacio, sin ningún tipo de distinción, basado en el respeto por la diversidad, que eso es lo que promueven los Juegos. Y ahí entra a tallar entonces el ceremonial. ¿Qué toma el ceremonial como disciplina? Toma estos valores y los pone de manifiesto en distintos aspectos y ámbitos de los juegos. A ver, uno relaciona generalmente la competencia y cuando se compite le muestra respeto al adversario, como si su filosofía. Pero el ceremonial no está ajeno a los juegos, es parte de los juegos. Por eso es que el ceremonial lo que va a hacer como disciplina es rescatar esta esencia y demostrarlo en alguna manera o en alguna medida en el marco de los juegos. Entonces, con respecto a los valores de convivencia, por así llamarlo, el respeto, la amistad, la solidaridad, la armonía, los hechos, se da a través de lo que se denomina una norma que le ayuda al ceremonialista a resolver sus conflictos, es lo que se denomina igualdad de los estados. ¿Saben lo que es? Es que cada estado, por más grande o pequeño que sea, tiene el mismo nivel. Es un estado independiente. Por ejemplo, estamos en América Latina. Supongamos, Uruguay es un territorio pequeño, ¿verdad? Pero es un estado independiente como lo es Brasil, como lo es Estados Unidos o cualquier otro país del mundo. Entonces, para el ceremonial, esto vale, y entonces, ¿cómo se representa en la igualdad de los estados? Se representa por el mismo tamaño de las banderas y ordenadas
de una forma que esto respeta el movimiento olímpico y el Comité Olímpico, ordenada por alfabeto u orden alfabético en el idioma en que estamos, en el idioma de donde se hacen los juegos. Por ejemplo, si estamos en un país de habla España, de habla hispana, España va ubicado en la E. Pero si estamos en un país de habla inglesa, España va en la S, Spain. Entonces, esta normativa de igualdad de los estados lo tienen, en cuenta todos los países del mundo y así se resuelve, está unificado a nivel internacional la igualdad de los estados. Y esto se aplica, en este caso, el ceremonial lo rescata y lo pone en evidencia en el marco de los Juegos para rescatar este valor que es la convivencia de los atletas de distintas partes del mundo. Pero por otro lado, las competencias transmiten valores. Tienen que ver con el esfuerzo, sacrificio, el compromiso, el respeto. Esto de exaltar valores basados en la superación personal. Y allí viene lo que se llama las precedencias. ¿Quién precede cuando gana? Hará el mejor. Ese va a tener el puesto, y no se discute, a partir de ese momento, el primer lugar. Él precede. Segundo puesto, tercero, para derecha, izquierda, que son principios básicos del ceremonial. Y entonces lo va a manifestar y lo rescata en el ceremonial y pone en evidencia esta parte de los valores del olimpismo cuando se izan las banderas con los signos. Eso está protocolarizado y entonces, por ejemplo, hablo del caso de Argentina. Daniel y Dante lo pueden recordar. Cuando aquí se celebra el Día de la Nación, el Día de la Patria, el 9 de julio, el protocolo nacional indica que los dos símbolos principales van juntos. Y ese día la bandera se iza con los acordes del himno nacional argentino. Cito este ejemplo de manera práctica porque desde el ceremonial contribuimos a respetar la filosofía que tiene precisamente el movimiento olímpico y que se pone de manifiesto en este encuentro o en esta cita cuatrienal. Por lo tanto, naturalmente, cuando hablamos de ceremonial y nos referimos a los Juegos Olímpicos, ¿con qué parte del encuentro relacionamos el ceremonial? Por supuesto que es válido, muy importante y un despliegue muy importante de ceremonial en las ceremonias. En todo lo que son ceremonias de apertura, de clausura, en distintos juegos, allí convergen al mismo tiempo. Se considera que un acto de estas características es caótico, porque uno tiene miles de atletas que van a compartir escenario, como se hacía habitualmente, pero al mismo tiempo van a llegar muchas autoridades, va a llegar público, y el tema es que allí hay una demanda en organización que resuelve conflictos y eso aporta esta disciplina que se llama ceremonial. Entonces planificamos a qué hora llegan los micros con los atletas, dónde bajan, qué hacemos con los micros, vamos cuadrando esto porque además las autoridades, según el rango, entran por un lugar o por otro, por qué calle van a llegar, y así vamos planificando cómo acceden los distintos grupos o sectores que van a compartir este escenario tan maravilloso que no tiene parangón, que tiene que ver con los Juegos Olímpicos, como ustedes bien saben. Así que básicamente, todo lo que es ceremonias tiene que ver especialmente con esto del ceremonial. Pero cuando hablamos de ceremonial en el deporte o en los juegos, como vamos a ver, hablamos mucho más que de una ceremonia, por dos motivos. Básicamente, porque la ceremonia no es un hecho aislado que ocurre porque sí. Tiene que ver con una planificación previa para que esto se vea prolijo y hay ensayos que hacer y entonces hay detalles que se cuidan que son lo que está detrás de bambalinas, lo que no se ve, para que después tengamos este resultado maravilloso ensamblado y que no falle nada. Si tenemos que izar bandera, que esté probada de antemano, y esta coordinación para que no queden los cabos sueltos, como se dice, ¿no? El ceremonial, como comenté, está íntimamente relacionado con la historia de los Juegos Olímpicos. ¿Por qué motivo? Porque, lógicamente, los Juegos Olímpicos eran parte de los Juegos Panhelénicos. Como ustedes saben, era un calendario que permitía a los atletas completar un calendario y como una especie de preselectivo, ¿no?
Y entonces, todos los juegos, como ya mencionamos, todo lo que es manifestación popular en Grecia, era consagrado a una deidad. Por lo tanto, como sabemos, ganar en estos juegos, en cualquiera de ellos, implicaba el honor que le concedían los dioses al atleta. Y entonces era el honor de ese premio simbólico que no tenía valor material. Y ahí comienza entonces, en la historia de los Juegos Olímpicos, la aparición del ceremonial. ¿En qué aspecto? En que son símbolos. Esto, como dijimos antes, que representaban sentimientos, que como los sentimientos son abstractos, requiere de la apoyatura de símbolos. Y entonces, por ejemplo, en los Juegos Píticos se premiaba con la corona de laurel, por ejemplo. En los ícnicos, lo que se usaba, como era costumbre en aquel tiempo, de cultivo, que era la corona de apio seco, o también se usó pino en algún momento. En los Juegos Nemeos, en honor a Hércules, tenía que ver con la corona de apio fresco, por ejemplo. Y en los Olímpicos, como sabemos, el olivo silvestre, que además, como tenía sentido de honor y de rendición de honores a un ser superior, eran cosechados o cultivados en el Monte de los Olivos, y tal vez ustedes sepan esta historia, que previo a ello, el responsable del Monte de los Olivos los marcaba de acuerdo a la cantidad de brotes que tenían, los iba seleccionando de acuerdo a las competencias que iba a haber. Y previo a ello venía una ceremonia de un niño de 12 años que no tenía que ser huérfano, que cortaba con un estilete de oro los ramos de olivos y los preparaban para, lógicamente, llevarlos al templo como parte del ceremonial que tenía que ver con estos juegos. Pero aparte aparecía otro símbolo, por ejemplo, el fuego sagrado, ¿no? Recordamos que simbolizaba la luz del conocimiento y que Prometeo se lo robó a los dioses para entregárselo a los mortales, y por eso, como parte del protocolo o el ceremonial de los juegos que se realizaban, se mantenía encendido un fuego en los lugares de competición y en otros sitios, como señalización por esto de que el fuego tenía tanto simbolismo, tan poderoso simbolismo, ¿no? Y por otro lado, hablando del fuego, venía la tregua sagrada, la Kechairia, y se suspendían todas las actividades bélicas, como ustedes saben, y por lo tanto se garantizaba el libre desplazamiento de quienes participaban en los juegos y el regreso a sus polis, a sus lugares de origen. Otra vez el fuego, como hecho de gran valor y simbología, tenía que ver con este rasgo, que por supuesto después fue tomado, como ustedes bien conocen, como simbolismo para nuestros juegos, ¿no? Y a manera de ejemplo también el hecho de la victoria. La victoria tenía que ver con una norma de procedimiento que se la enmarcaba en un protocolo, porque los vencedores iban a recibir su tributo, su corona o su ramo, en el templo, el último día de los juegos, y además había lo que ahora llamaríamos un vino de honor, ¿no? Entonces, luego de la premiación, se le ofrecía un banquete en honor a estos ganadores, y sus nombres, como sabemos, quedaban registrados en el templo, en los pedestales, y por supuesto se los recibía como héroes cuando regresaban a sus polis, ¿no? Así que básicamente, a manera de ejemplo, solamente tenemos aquí algunos elementos que tienen que ver con esto de los elementos que tienen que ver como símbolo, que representan a algo que a uno lo moviliza interiormente. Y a manera de ejemplo sobre el valor que tenían estos juegos, el apóstol Pablo, cuando alrededor del año 56, apóstoles de Jesús, escribe una carta a los Corintios, cita el caso de los juegos, ¿no? Que seguramente tenía que ver con los juegos de Corinto, ¿no? Los ícnicos. Entonces habla y da un dato interesante donde dice que solo uno recibía el premio, ¿no? Y de alguna forma está dando un testimonio histórico de un hecho trascendente que nosotros conocemos, y por supuesto estimulaba a los cristianos a alcanzar otro tipo de corona, siendo un seguidor de Cristo, no por una corona corruptible, que por supuesto con el tiempo perdía valor, pero lo que me parece importante es que habla del premio que se recibía en los juegos. Vamos ahora, por supuesto, a entrar de lleno
en la base filosófica del movimiento olímpico y cómo el ceremonial relaciona y rescata este aspecto en lo que son las ceremonias que se ofrecen en los Juegos. Por un lado, el barón Pierre de Coubertin, como sabemos, era oriundo de Francia, y Francia, y la aristocracia francesa, mucho aportó a las normas de comportamiento social, lo que sería la base del ceremonial, o que se considera el ceremonial es saber estar, saber comportarse socialmente, esto de aprender a comer como corresponde, a tomar cierta postura, saber vestir armónicamente y acorde al lugar. Entonces, evidentemente, él tenía una formación filosófica relacionada con este tipo de aspectos, ¿no? Y por supuesto, también en su modo de ser, la sociedad francesa, la aristocracia francesa, aportó mucho a la parte de cultura, ¿no? Por eso es que en este aspecto, y además siendo educador como era, ustedes saben el valor que se le da por parte de los educadores a eso, ¿no? A eso que, valga la redundancia, es la educación, que no es un hecho aislado, tiene que ver con cultivar la personalidad para trascender como ser humano, ¿no? Y entonces, entre las cosas que seguramente, además de su personalidad y de su concepción, abocó y dio, reconocemos esto tan maravilloso que tiene que ver con la filosofía y el rescatar valores basados en el honor. Esto tan profundo que habla de la honradez en el competir, que es parte de la filosofía que él imprimió al movimiento olímpico, ¿no? Y esta filosofía viene de base porque, por ejemplo, el lema, que como ustedes saben, aparece en la concepción del movimiento olímpico, en 1894, cuando crea el Comité Olímpico Internacional, el dar lo mejor de uno mismo, el Citius Altius Fortius, que fue concebido por Henri Didon, que era un sacerdote dominico, y que tenía una amistad con el barón Pierre de Coubertin, y él toma esto como parte de esta filosofía, pero también el barón Pierre de Coubertin se vio impresionado por Londres, que fue John Ruskin, y entonces se tomó en lo que él sintió, de acuerdo a que Ruskin, que falleció en el 1900, que tenía esto la concepción del enaltecimiento del ser humano, ¿no? En esto de la alegría del espíritu representando la juventud, juventud que se renueva cada 4 años, y esta manifestación se podía dar de manera festiva. Por lo tanto, este concepto le daría, según la filosofía de Ruskin, que adoptó el barón Pierre de Coubertin, una proyección en el tiempo porque se lo considera como un festival, como un encuentro para celebrar. Entonces, ahí aparece esto de la concepción de la fiesta inaugural, del encuentro, de un festival y la clausura, pero también el celebrar las victorias a los vencedores y utilizar para la celebración, como ocurrió en ciertos países del mundo, entre los cuales estaba Francia, el utilizar banderas, el juramento de honor, este elemento tan valioso que es el fuego, y que hoy lo comprobamos como trascendente, que fue idea, por supuesto, de la concepción, como ustedes saben, del barón Pierre de Coubertin, que se adoptó precisamente de esta filosofía roquiniana. Pero también el barón Pierre de Coubertin tuvo relación con el doctor Jigoro Kano, que fue quien concibió el judo como disciplina, esta filosofía de la actitud reverencial que tiene como arte marcial de respeto por el adversario, y entonces el maestro Kano, como integrante del Comité Olímpico Internacional, sin lugar a dudas influyó en parte de la filosofía que conforma el Comité Olímpico Internacional. Y por lo tanto, vamos avanzando ya en la historia, cuando después del Comité Olímpico que se crea y que tiene ya esta formación filosófica, que el ceremonial, como vamos a ver, lo va a rescatar cuando aparecen los Juegos, aparece otro símbolo tan importante en los primeros Juegos Olímpicos, que tiene que ver con el himno olímpico. Entonces, esta pieza musical
que escribió en su concepción musical Spiro Samaras y le puso música a un poema de Costis Palamas, aparece este otro elemento que nos va a asociar con esta concepción filosófica que moviliza a gran parte de la raza humana, tenga que ver o no con el deporte, especialmente con el deporte, por supuesto, pero todos los que estamos relacionados con el mundo olímpico difundimos ideales que ayudan a enaltecer. Y como vamos viendo, reitero, se va vinculando desde distintos ángulos esta disciplina llamada ceremonial con la concepción de los Juegos y del movimiento olímpico. Por otro lado, sabemos que el barón Pierre de Coubertin fue quien creó los anillos olímpicos, con la filosofía del entrelazamiento, que es lo que implica el hermanamiento de los atletas del mundo. Entonces, aparecen otros elementos simbólicos que hacen al marco ceremonial de este encuentro mundial del deporte. Por lo tanto, reitero, tuvo mucho que ver el barón Pierre de Coubertin con esto de los símbolos. Veamos ahora entonces cómo aporta la disciplina del ceremonial a los juegos, porque estos símbolos son los que tomamos y resguardamos desde el ceremonial y, por supuesto, como ya dijimos, el Comité Olímpico lo tiene normatizado, pero desde esta área y desde nuestro trabajo es que garantizamos que tengan el tamaño que corresponde, que aparezcan los mástiles que corresponden, que estén las brisas, que son las cuerdas para izar apropiadamente, y que en el ensayo previo, para que salga con justeza, cuidamos y damos, digamos, enseñamos, o a quienes no lo saben, algunos aspectos para darle el condigno respeto que merecen los símbolos institucionales y los símbolos nacionales que van a aparecer en el marco de una ceremonia. Nosotros resguardamos precisamente todo lo que tiene que ver con el uso de símbolos, reitero, institucionales y nacionales. Y hacemos marcaciones. Por ejemplo, en los últimos Juegos, justamente estamos viendo, habitualmente, no sé cómo será en otros países, pero en Argentina, por ejemplo, cuando se hace un torneo de fútbol en cualquier lugar, las banderas se llevan, los niños emulan el traslado y lo llevan extendido el brazo. Y marcamos desde el ceremonial que las banderas se llevan a codo, o sea, si uno dobla el codo, dobla el brazo, se llevan así o a hombro, ¿de acuerdo? Y además, van a notar ustedes que hacemos algunas otras marcaciones. Por ejemplo, aquí van a notar que en este caso están levemente cruzados. Si uno mira de frente, los primeros atletas están en una marcación y los de enfrente están distanciados, porque también buscamos que se eviten hacer ondas. Y entonces es más fácil estirar la bandera, lógicamente para que se vea lo más plano posible, y esto es lo que marcamos, por ejemplo, desde el ceremonial, en el caso del uso de los símbolos. También tenemos el protocolo y marcamos y ayudamos en todo lo que tenga que ver con el traslado de fuego. Desde la postura, el hecho de que, depende de cómo se lleva la llama, se puede quemar el rostro del atleta. Entonces hacemos marcaciones en esos aspectos, como para que el símbolo se vea enaltecido y cuente con la esencia para el cual fue concebido, ¿no? Es parte de nuestro aporte como ceremonial. Y como dijimos, hablando de las ceremonias, nosotros vamos a tener un gran despliegue porque en ceremonial nosotros vamos a recibir, o es el área la que está encargada de recibir a los invitados. Muchos de ellos son mandatarios. Y vamos a acomodarlos, por eso el mecanismo de acreditaciones de antemano para saber cuántas personas vienen, en qué momento van a llegar, por dónde van a ingresar. Y viene todo un despliegue, además de asesorarlos, porque van a necesitar aspectos básicos, desde conocer dónde están los sanitarios hasta tener previsto la hidratación, por ejemplo, ¿no? Y de qué manera si lo vamos a abastecer para no interrumpir la ceremonia y poder ser de utilidad. Y nuestro trabajo comienza mucho tiempo antes, acompaña para la ubicación y presentación, pero también para despedirlos.
Allí vemos el palco de los últimos juegos, de acuerdo al protocolo, y entonces cómo van a ir ubicados, cómo entran, está normatizado y desde ceremonial resguardamos precisamente el cumplimiento estricto de estos detalles que no son menores porque brindan imagen, parte de la organización. Pero al mismo tiempo tenemos el protocolo correspondiente al desfile de las delegaciones, que aquí aplica la norma que yo les comentaba, la igualdad de los estados, ¿no? Y entonces, ¿quién precede en los juegos? Está estipulado, como sabemos, que el la primera delegación que va a ingresar es Grecia, y la última, el país anfitrión. Pero ceremonial también resuelve conflictos como, por ejemplo, qué pasó en Grecia, que se suponía que cuando volvieron los Juegos a Atenas, tenía que entrar primero y último el país anfitrión. Y bueno, Grecia lo resolvió muy bien aquella vez, porque lo que hizo fue enviar la bandera griega al principio sola y cumplió con el protocolo. Y después la delegación, con su bandera, entró al final como corresponde cerrando porque era el anfitrión. Entonces el ceremonial también ayuda a dirimir focos de conflicto, y esto es una fortaleza que tiene el ceremonial, por eso es tan valioso en toda organización y por supuesto en la organización deportiva. Está estipulado desde hace algunos juegos que entran los atletas bajo bandera olímpica, en los refugiados, eso está protocolarizado y nosotros cuidamos que así sea. En los ensayos nos encontramos con los abanderados y marcamos, porque nosotros tenemos que llevar las banderas y no podemos dejarlas en el piso, hay que prever dónde vamos a entregar las banderas, de qué forma, hay que marcarle a los voluntarios que van a llevar la pancarta, cómo se tienen que ubicar, así que es parte de nuestro trabajo. ¿Quién va a entrar en último lugar? Y esto también es parte de lo que nosotros cuidamos y tratamos de ayudar, porque desde la disciplina tiene como objetivo enaltecer, y esto es lo que hacemos. Y después, por supuesto, parte del protocolo indica los discursos, en qué orden van, y ustedes allí están viendo, en el caso de los juegos que se hicieron en Brasil, en el 2016, ven la figura de una señorita al costado que está muy bien parada, porque ella estaba como asistiendo a la taller del presidente del Comité Olímpico Internacional. Entonces tenía la carpeta y asistía también al presidente del comité organizador, correspondía a los discursos, ¿no? Esto es parte de lo que corresponde al ceremonial cuando acompañamos. Por ejemplo, desde ceremonial, las autoridades están en el palco. Bueno, ¿en qué momento tienen que venir para poder dar sus discursos? Cuál es el camino que van a hacer, y entonces allí también vamos armando todo el esquema correspondiente para que salga perfecto y la gente no se dé cuenta. Pero es parte de la planificación que tenemos entre bambalinas. Por otro lado, parte del honor de los juegos es el juramento. Entonces, bueno, está la práctica. ¿Qué atletas van a jurar? ¿Qué jueces? ¿Qué entrenadores? Como ahora estamos viendo. Bien, ¿saben lo que tienen que decir? Bueno, entonces uno chequea que tengan el parlamento correspondiente, dónde se van a parar, de qué forma, cómo van a tomar la bandera. Todas estas marcaciones es lo que va a realizar el área de ceremonial para rescatar los ideales de los juegos y los va a poner en una ceremonia. Ceremonia complicada es la de las premiaciones, porque además de entregar las preseas hay un dispositivo que tiene que ver con la forma de dirigirse. Las banderas, perdón, las medallas miran a las banderas, entonces esto hay que marcarlo a los atletas. Están los guías de atletas, por supuesto, están las guías de autoridades, cómo se van a parar, en qué orden van a entregar, de qué forma. Y además, no, por el tiempo no he puesto, pero solemos mostrar de los posibles errores que se cometen cuando no se presta atención a esta parte de la ceremonia, y es ahí donde tiene valor el ceremonial para que salga el himno correspondiente, en la versión correspondiente, y funcione el elevarse las banderas. Para ir cerrando ya, ¿qué injerencia tiene el ceremonial como disciplina en los juegos? Muchísima, y desde mucho tiempo antes. Tiene que ver con cuando se presenta la candidatura, hay que llenar documentos
y presentar esa candidatura, y si es elegida como ciudad sede, cuando sale la elección, a partir de allí también empieza a funcionar el área de ceremonial, una parte básica, porque hay que tomar contacto a nivel nacional e internacional, con distintas autoridades, generar reuniones, enviar correspondencia. Parte del ceremonial tiene que ver con el protocolo escrito, cómo se redactan las cartas, las notas, el chequeo correspondiente. Cuando se forma el comité organizador, también empieza a funcionar el protocolo, la ceremonial. Tenemos injerencia en el programa de competencias, porque hay que saber en qué momento van a ser las premiaciones. Entonces, ceremonial entra a tallar en esto para tomar conocimiento, para planificar las ceremonias correspondientes. Contribuimos con la planificación del Tour de la Antorcha. Va a haber congresos, asambleas, reuniones y seminarios que hay que ordenarlas, y ahí tenemos un trabajo muy importante que en la Villa Olímpica y sedes de competición va a haber banderas y hay área de protocolo, así también tenemos intervención, la parte de hotelería y acreditaciones en aeropuertos y estaciones terminales. Así que en el voluntariado y a taller también entramos a tallar en la ayuda para preparar el voluntariado relacionado con el protocolo. Nosotros vamos a tener jefes de misiones que van a venir antes de los juegos y hay que ordenar banderas. Cómo se ordenan las banderas y corresponde a quién la responsabilidad al área de ceremonial. Tenemos que ubicar y sentar autoridades. En qué orden se las sienta, esto marca ceremonial. Es más, en las conferencias de prensa, como la cabecera o el estrado tiene autoridades de la competencia, autoridades del comité organizador y hasta sponsores, hay un orden para sentarlos y en esto interviene, aún en las conferencias de prensa, el área de ceremonial. No porque convoquemos a las conferencias de prensa, sino porque nos corresponde una parte importante que da imagen, porque muestra el orden. En las sedes donde se van a llevar a cabo competencias, donde hay reuniones, van a haber banderas. ¿Cómo se ordenan y quién se encarga de ello? El área de ceremonial. Ceremonial va a controlar el pedido de banderas para que todas vengan como corresponde. Se va a fijar que no haya errores por ejemplo, pasó en el año 95, cuando yo tuve participación en los Juegos Panamericanos, rechazamos un pedido de banderas porque me parece que era Surinam, había declarado como un estado más, tenía una estrella más, y el proveedor no lo había detectado. Sí nos los había traído nosotros en la reunión previa, donde traen el himno, entre otras cosas, los jefes de misión y la imagen de su bandera, y entonces gracias a eso detectamos el error, por ejemplo, y rechazamos el pedido que se había hecho por ese error de banderas, por ejemplo, ¿no? Es nuestra responsabilidad. En la Villa Olímpica vamos a tener ubicación de banderas por los países que allí están, y vamos a tener visita de autoridades, por lo tanto tenemos injerencia. Tour de la Antorcha. Desde el momento que llega el fuego, previo a ello, por supuesto, con una planificación, nosotros tenemos injerencias por esto que conté. Cómo se van a parar, de qué forma van a utilizar la antorcha para que no se quemen. Aquí vemos el caso de Río, ¿no? Todo el recorrido que hubo, y ceremonial en cada uno de esos lugares tuvo su participación, por supuesto, porque ayudaba en parte de la organización, en ensamblar los atletas, recoger los atletas que iban distribuidos, si van a participar autoridades o no. Y además de lo que se hace en el marco de los Juegos, tenemos actividades simultáneas, como congresos internacionales, el programa de familia olímpica, que tiene que ver con los familiares de quienes acompañan a las autoridades de los comités olímpicos y federaciones o confederaciones internacionales. Va a haber actividades sociales, va a haber agasajos, shows, etc. Y nosotros participamos, marcamos algunas pautas sobre cómo vamos a ubicar, por ejemplo, a la gente en la mesa. Y por otro lado, para ya ir terminando, en todo lo que es la coordinación general del personal y voluntariado relacionado con el protocolo, con las áreas de protocolo, por ejemplo, quienes llevan las pancartas para las delegaciones, es responsabilidad también del área de ceremonial. En los aeropuertos, en los lugares donde hay terminales de buses, guías en distintos ámbitos, así también hay gente de protocolo. Y los voluntarios están bajo nuestra jurisdicción. Y después todo el protocolo
para el traspaso de bandera, la convocatoria de las autoridades que lleguen en el momento correspondiente, los pasos que se dan, el arribo de la bandera con el himno, la aparición de la bandera, la forma de flamearla, y después la bienvenida para la nueva sede, parte de lo que se coordina desde esta área que se llama ceremonial. Así que para ir cerrando, la importancia que tiene el ceremonial en la organización de los Juegos Olímpicos es de relevancia porque va a generar el marco apropiado para enaltecer esa esencia que tiene la competición, que es el juego limpio, ¿no? El Citius Altius Fortius. Esto, y ahora agregándole juntos, como es el nuevo lema, es parte, no es un hecho aislado, no es la competición como vimos, sino que el ceremonial contribuye porque lo va a rescatar y lo va a poner no solamente en las ceremonias, sino en otras instancias, porque todo ello tiene que ver con la imagen de los Juegos, y eso es lo que rescatamos desde el área, en contribución con eso tan maravilloso que tiene el movimiento olímpico y los Juegos Olímpicos, que es los valores y los ideales en esta convocatoria cuatrienal que enaltece a la raza humana. Muchas gracias. Excelente, Gastón. Ahí están todos los aplausos virtuales. Creo que ahorita no los puedes ver porque tenés la pantalla ahí, pero todos están aplaudiendo. Aquí todos muy contentos. De verdad, felicitarte. Una excelente ponencia. No solo interesante, sino muy útil, ¿verdad? Para todos nosotros, porque muchos de nosotros estamos involucrados en la organización de eventos deportivos y esto es fundamental. A mí me pasó algo de los errores, que ya viene una pregunta por ahí. Ahorita recientemente fui a la Copa del Mundo de mi deporte y creo que te dolerá mucho saber esto. Fuimos la única delegación que no desfiló con bandera, habiéndonos inscrito en tiempo, habiéndonos hecho todo y no tenían nuestra bandera. Al final pasó un chavito con un cartelito de Guatemala, pero imagínate el error, la falta, como tú dices, de la previsión de la parte de protocolo y del ceremonial, ¿verdad? Entonces, es muy importante y está latente en los grandes eventos. Para empezar, ya tenemos una pregunta aquí de Cecilia y Daniel. Dice, muchas gracias y felicitaciones por la excelente ponencia. Y la pregunta es, ¿cambió el valor simbólico en la ceremonia de premiación que por la pandemia el atleta toma la medalla en lugar que se le entregue por un representante del movimiento olímpico? Sí, se han cuidado, por ejemplo, parte del protocolo en este momento, o que yo me olvidé cuando lo vi en la imagen, marcar la parte de sanitización, ¿no? Y a raíz de este hecho, se están usando, yo no, por el tiempo no puse otras imágenes, que quizás hubiera sido pintorescas ponerlas como opciones, hasta usando drones para premiaciones. No es el caso del movimiento olímpico, pero hay en deportes que se están usando, ¿no? Y en este caso, claro, se está evitando utilizar y que pase de mano en mano el elemento. Entonces antes tomaba la autoridad y él ponía el atributo correspondiente, sería, ¿no es cierto? Otorgaba el honor como representante de. En este caso, bueno, se acerca y el atleta se toma la medalla que le corresponde y se la coloca y toma el ramo que le corresponde. Es parte del protocolo de este momento, que en realidad es más, no tiene la calidez que tenía en ese momento cuando se otorgaba y se ofrecía. Pero bueno, es parte de la realidad actual y es parte del actual manejo de ceremonial. Qué buenísimo. Si querés, antes de pasar a la siguiente, voy a aprovechar yo a hacer una muy relacionada a lo que dijo Daniel. A mí me molesta mucho en lo personal cuando en alguna ceremonia de premiación le ponen, o ya sea antes pues que se la colocan o ahora que sea, y los atletas lo primero que hacen es quitársela. ¿Qué opinas sobre esto de parte de protocolo? ¿Cómo se siente el encargado de protocolo que hagan algo de esto? ¿Hay alguna forma de evitarlo? Sí. ¿Qué pensás de esa parte? Muy buena tu pregunta, Juan Diego. En realidad sí. En las marcaciones que si el área de ceremonial funciona, como pasó en este juego que vos comentabas recién, que ahí se nota que no funcionó el área o el valor que el área tiene para que se prevea, para evitar problemas que traen focos de conflicto y ofenden. Porque, por ejemplo, lo mismo pasa como yo no pude mostrar, quizás en otro momento tenía ejemplos de filmaciones donde se desatan los símbolos. Entonces uno está atendiendo al honor de haber sido competidor y cuando está en el himno, por ejemplo, hay un momento donde se cae una bandera o se cambia el himno nacional, anuncian un himno y es de otro país, por ejemplo, es ofendidizo, a nadie le gustaría eso, ¿no?
Entonces, en este caso, me había hecho, perdón, la pregunta me fui por las ramas, porque tiene que ver con esto de quitarse el ceremonial, tanto de la delegación que debería ser un trabajo previo de marcación sobre la conducta de los atletas, porque es como como causar un desprecio al honor que tiene. Además, es ofensivo para su propia delegación. Pero desde el área central, también previo, que cuando estamos antes de la premiación, solemos hacer marcaciones que tienen que ver en el orden que van a ir de precedencia, cómo viene el desfile de atletas, quiénes suban primero, segundo, tercero. Le recordamos porque el atleta vino de competir, entonces no está pensando en ciertos detalles. Es ahí el valor que tiene que desde el área de ceremonial hagamos como una previa. Esto es parte del ceremonial. Es como unas marcaciones entre los cuales también solemos dejar, no lo damos por sentado. El ceremonial nunca da las cosas por esto, trae problemas el dar por sentado. Entonces nunca se da por sentado. Buenísimo. Pasando a la siguiente, Agostina, pregunta tiene 3, ya hablaste un poquito de la primera, dice, ¿qué pasa cuando hay alguna equivocación en el protocolo? Ahí ya estábamos tocando un poquito de ese tema. ¿Algún consejo que le puedas dar para cómo conformar equipos de trabajo en el área de ceremonial y protocolo? Y la tercera es que si el orden de los patrocinadores o sponsors también es responsabilidad de los que están a cargo del ceremonial. Esas son las de Agostina. Bueno, ¿me podrías repetir, Juan Diego, la primera, por favor? La primera es, ¿qué pasa cuando hay alguna equivocación en el protocolo? Es muy difícil porque, reitero, por eso el área de protocolo es tan importante, porque tiende a ofender. Por ejemplo, si las banderas no, cuando uno tiene el ceremonial, a nadie le gusta que su bandera sea más chica porque no corresponde. Por eso el área tiene la responsabilidad, el organizador tiene la responsabilidad de preverlo, lo que es la igualdad de los estados, que estén en el orden alfabético que corresponde. Si van a competir tales disciplinas de tales países, esas banderas tienen que estar. Por eso el organizador tiene la responsabilidad principal y tiene que comprender que no es solamente la competencia, sino parte de la organización, y ahí entra a tallar nuestra disciplina. Entonces, es muy difícil haber que pedir perdón o disculpas, pero es difícil sobrellevar ante el error que tiende a ofender. Por eso es tan delicado. Segunda pregunta. La de si tiene algún tip para conformar algún equipo de trabajo sobre el tema de protocolo. Sí, felicitaciones por tu inquietud. En esto es bueno poder armar, no lo digo por mí, pero sí quizás armar una charla, una capacitación, básicamente, y armar y trabajar con voluntarios que estén preparados. El preparar un equipo de voluntarios, que esto lo tienen los juegos deportivos, por supuesto, tiene mucho valor. Y en ese caso, si hay alguien que se está dedicando sistemáticamente, es bueno que tenga voluntarios que estén capacitados para que tengan una formación primaria, ¿no? Y la última, La última es si los de ceremonial o protocolo también están a cargo de colocar el orden de los patrocinadores. sí, porque por ejemplo, cuando se dan las conferencias de prensa, por ejemplo, el lanzamiento de un juego, está el presidente del comité organizador, si viene el Juego Olímpico va a estar el presidente del comité olímpico o su representante, pero también va a haber autoridades del gobierno de la ciudad donde se hacen los juegos y por supuesto los sponsors que son importantes. Por lo tanto, hay un orden protocolar y ahí es donde entra a tallar nuestra función, por ejemplo, en la conferencia de prensa, no porque convoquemos a la conferencia de prensa, sino porque quienes acomodan o ordenan a las autoridades en el orden que corresponde, le corresponde ceremonial. Gracias, Gastón. Pasamos un par de comentarios. Dante dice, felicitaciones, Gastón, impecable tu presentación. Muchas gracias por tus generosos aportes. Ana Miragaya dice, felicitaciones, Gastón, parabéns. Yo no tengo buen portugués, ahí ya, pero dice, excelente presentación. Lina dice, muchas gracias por compartir tan valiosa información y conocimientos. Igual, Eduardo desde Colombia, felicitaciones, excelente ponencia, bastante útil. Y ahora sí, una pregunta de mi gran amigo Cristian de Brasil. Dice, ¿qué destacaría de las ceremonias de apertura y clausura de Tokio 2020? No hubo audiencia y tuvieron que lidiar con diferentes inquietudes para mantener su estándar de excelencia. ¿Qué lecciones podemos aprender de estas ceremonias? Felicitaciones, me parece muy interesante. En un conversatorio de ceremonial a nivel internacional, tuve oportunidad de hacer un análisis de las ceremonias, ¿no? Y Tokio, el comité organizador, cumplió con los preceptos de la ceremonia, lo hizo con muchísima dignidad.
porque más allá de que tuvo que paliar con situaciones muy adversas, inclusive de su comunidad mismo, por los casos de contagio, etcétera, fue todo un desafío y realmente cumplió maravillosamente porque la ceremonia fue muy bella, muy vistosa, tenía el contenido que tiene a nivel cultural como parte identitario, porque mostraron parte de su identidad. Tokio fue antes de la actual construcción, se manejaba con madera y aparecieron elementos identitarios muy significativos, y después todo lo que tuvo que ver con la aplicación de tecnología a las ceremonias, como los drones, por ejemplo, en el cielo, que fueron maravillosos, con representaciones. Así que fue una ceremonia realmente de muchísima dignidad y que cumplió ampliamente con todos los criterios protocolares que tiene que ver con una ceremonia de estas características. Excelente, gracias Gastón. Y sí, pues ha sido buena pregunta ahí de Cristian. Tenemos una de Guillermo Lucas de Argentina. Dice, ¿cómo se aplica el protocolo en el caso de los mandatarios respecto a la seguridad? Dice, ¿hay algún conflicto ahí? En realidad, aquí hay dos áreas en realidad. Ceremonial, lo que resguarda no es la seguridad de los mandatarios. Ese es el área de seguridad que trabajamos en conjunto. Nosotros lo que resguardamos es que se les dé el lugar que corresponde, lo que se llama el condigno respeto. Si viene un mandatario, tiene que ser recibido como mandatario y hay un protocolo. Por ejemplo, en el caso de los Juegos Olímpicos, está estipulado que el presidente del comité organizador y el presidente del comité olímpico lo reciben al mandatario en la puerta del estadio. Es como que lo recibían en la puerta de su casa y lo acompañan desde allí. Eso está protocolarizado. Y ceremonial, sabiendo esto, prevé y alerta a seguridad dónde lo vamos a recibir, pero la seguridad es responsabilidad no del ceremonial en particular. Sí de darle el lugar que le corresponde y de las acreditaciones previas, saber cuántos lugares vamos a tener y a quiénes sentamos en esos lugares. Perfecto. Jorge Cataneo comenta, buenas tardes, la llama tiene una distancia a recorrer y está determinado quién la enciende, dice, ¿verdad? Ya comentaste un poquito de eso. Elvira Ramini dice, me gustaría preguntarte si alguna vez has analizado las transmisiones de las ceremonias y los distintos comentarios que hacen distintos países. Muchas gracias, Elvira, por la pregunta. En realidad, en lo personal, algunos análisis he hecho, no desde, digamos, lo que aprender a trabajar en conjunto y la preocupación profesional de otros sectores, como por ejemplo, en este caso, el periodismo. El periodismo, por ejemplo, ha sido responsable de difundir errores en los conceptos olímpicos. Y entonces es muy importante y hablar de la responsabilidad que tiene el profesional. Porque, por ejemplo, es cierto que a veces en las transmisiones empiezan a hacer comentarios cuando hay aspectos de la ceremonia que son profundos y que son serios. Y, por ejemplo, a mí sí me molesta mucho porque miro la ceremonia, miro la transmisión con sentido ceremonialista. Pero reitero, no sé si eso Elvira responde la pregunta. Es parte de la responsabilidad y quizás uno pueda trabajar como ente, no digo necesariamente sobre el centro latinoamericano aisladamente, pero sí a lo mejor propone, digamos, queda como latente el ver qué trabajo se hace para ayudar a que profesionales del periodismo sean respetuosos o tengan criterios de respeto cuando hay ceremonias, por ejemplo, y por qué motivo. Gracias. Gracias, Gastón. Por último, tenemos un último comentario en el chat de José Edson Rodríguez. Dice, felicitación, señor Gastón, por su presentación desde Alagoas, Brasil. Entonces, no sé, abro aquí el micrófono si alguien quiere darle unas palabras a Gastón. Nelson quiere, por favor, Nelson. A mí es como un comentario, pero ya genero ahí tal vez una pregunta y un comentario tuyo también, Gastón. Leyendo las obras de Coubertin, imagino él como un gran ceremonialista, ¿no? Y el esmero en cada evento, una cena, un almuerzo, una reunión, una fiesta, cada cosa que hacía me cuidaba de todos los detalles. Y él describe estas cosas con la música, con siempre había algo que ponía ahí con todo el cuidado para generar un efecto
en los invitados. Y esto era estratégico, no era solamente una cosa de ceremonial, de formalización de cosas, pero también había una intención de generar efecto en la gente, como bajar las guardias, ¿no? Bueno, para que la gente estuviera más sensible a sus intenciones, ¿no? ¿Cómo ves entonces ese otro lado, no de la formalización de las ceremonias, pero de cómo algo a tocar la gente, ¿no? A sensibilizar a la gente, porque también tiene este efecto. Los rituales, estas cosas, todas nos afectan de una manera increíble. No solamente porque, oh, está muy organizado, muy, no, pero nos toca. ¿Qué comentas respecto a esta contribución tal vez de Coubertin también a los ceremoniales y rituales olímpicos? No, es que eso es fundamental, Nelson, porque la ceremonia, si no conmueve, no trasciende. Tiene que ver con los sentimientos. Por eso, cuando uno concibe la ceremonia, el ceremonial lo que ayuda es armonizar para evitar movimientos bruscos y que esté todo previsto. Hoy hablábamos fuera, cuando estábamos al principio, que la gente a veces confunde ceremonial con almidón. Porque es lógico, en la época, se hizo en la época imperial, entonces cuando venía el rey, usaba un tipo de atuendo que tenía que tener personas que le pusieran, entonces extendía los brazos y le calzaban los atuendos que tenían y los ornatos, etcétera. Entonces la gente relaciona el ceremonial con algo almidonado, pero el ceremonial ayuda a armonizar y a prever, por eso tiene que ver con la organización. Y el impacto de la organización, tú lo has comentado muy bien, tiene que ver con los sentimientos, porque la ceremonia es la movilización interna en ese espacio ritual. Entonces, la música, por ejemplo, los efectos lumínicos o de fuegos artificiales o lo que se fuere, tiene mucho que ver. Por ejemplo, una de las ceremonias que a mí siempre me impactó y ahora hice un análisis nuevamente después de muchos años, la de Barcelona 92, por ejemplo. Barcelona 92 tiene detalles. España siempre trabajó muy bien con lo que, por ejemplo, la ceremonia del Campeonato Mundial de Fútbol, por ejemplo. Siempre recuerdo de un detalle. Venía un nenito solo caminando con una pelota debajo del brazo, que en el medio de la cancha abrió y salió una paloma blanca, por ejemplo. Entonces son detalles que tienen que ver con la ceremonia, porque el ceremonial rescata la esencia y la raíz del hecho. Y por ejemplo, en Barcelona 92, si uno analiza la ceremonia, uno de los casos es Rebollo, cuando tiende la mano para la flecha, el arquero Rebollo, entonces la orquesta estaba en vivo y si uno escucha, empieza creyendo, creyendo, entonces cuando va, se dispara, estalla, ¿ves? Ahora lo digo y se me pone la piel de gallina porque a uno se le hace el nudo en la garganta. Entonces, tiene mucho que ver en el impacto histórico de una ceremonia, la música, claro, es eso que lo vuelve inolvidable y que tiene un encanto. Por ejemplo, la música que eligieron porque aparte España hizo gala de su arte con cantantes líricos y todo lo demás, que cada uno hizo, y todo el repertorio que eligieron fue hermosísimo. Eso tenía que ver con el clásico ligero, pero realmente con un exquisito buen gusto. Entonces, mucho tiene que ver en el recuerdo que ahora uno lo piensa y se emociona con el efecto de la emoción llevada, en ese caso, a ese momento tan mágico que es un juego olímpico. Muchas gracias, Gastón. Me emociona cuando ahora describiste esto, ya me hizo me acordar de las escenas y cosas así son muy especiales. Perdón, un segundo más solamente con respecto a Barcelona, y en un momento, en el izado de la bandera olímpica, va y termina justo con el himno olímpico. O sea, está medido el momento que es parte del arte del ceremonialista cuando uno diseña la ceremonia. El ceremonialista, en mi definición, es un arquitecto de actos y ceremonias. El arquitecto lo que hace es sentarse con quien va a vivir en esa casa para preguntarle para qué necesita. Entonces diseña acorde a la necesidad de quienes construyen la casa. No hago yo como arquitecto lo que yo quiero. Me siento con, y entonces el buen ceremonialista lo que tiene es este efecto, vislumbra la ceremonia de tal manera que va encontrándole
y sobre todo pone esto, que el Comité Olímpico, y los Juegos Olímpicos, siempre la parte identitaria. Yo me muestro con mi bienvenida, cómo soy como país, cuando doy la bienvenida a los atletas para celebrar este encuentro internacional. Entonces muestro quién soy y cómo soy, y parte de nuestra identidad tiene que ver con la emoción que uno vive como pueblo. Bravo. Bueno, Perfecto. Juan, no lo sé Hey, si quieres. A ver, Héctor levantó la Héctor mano. tiene, exacto, exacto. Dale, Héctor. Sigues ahí contigo. Bueno, primero era felicitarlo por esta brillante exhortación a crear, cuidar y respetar y valorar lo que es el ceremonial y el protocolo. Mi pregunta es, ¿considera que América Latina, que en general somos vistos como bastante desordenados, nos adaptamos a las normas y formas de los ceremoniales y protocolos? Muchas gracias, Horacio, muchas gracias por su comentario y su pregunta. Eh, Hay mucho por hacer en lo que tiene que ver con ceremonial, porque nosotros en América, digamos, hoy estamos hablando fuera con Nelson, fuera al principio de todo, por la parte más informal. Somos un poco informales en general. Entonces, y dejamos un poco para último momento las cosas. Por ejemplo, cuando se organiza un evento deportivo, yo lo veo en nuestro país, en distintos lugares, se prevé con buen tino la competencia misma. Entonces se cuida el detalle de la hidratación, este aspecto que tiene que ver con la organización. Pero no hay un concepto en general de otros aspectos que tienen que ver con la organización, que no es la competencia misma. Y en ese aspecto hay mucho para trabajar, y desde lo que es el ceremonial deportivo, que es mi disciplina, la disciplina que yo desarrollo, los entes pueden hacer mucho para crear conciencia del valor que tiene la organización y la planificación, que es lo que nos falta en general. No digo en todos los lados, porque hay comunidades que son más ordenadas que otras. Por ejemplo, Brasil ha hecho muy buena gala cuando hizo los juegos de cuidar detalles, por ejemplo, en aspectos internacionales, y otros países también. Pero en general, la parte de Latinoamérica tiene una tendencia natural a ser más informal y a no planificar con visión ciertas cosas, ¿no? Por eso creo que podemos trabajar muy bien en crear conciencia sobre eso. Este, es un punto de vista muy personal, ¿no? Perfecto, perfecto. Gracias, Gastón. Ahí Alberto Moro comenta, muchas gracias desde el Museo del Deporte Pierre de Coubertin de La Falda, Córdoba, Argentina. Muchas gracias. Así que, Elvira, por favor, Elvira. Sí, le felicito, señor Páez, me ha encantado su presentación. ¿Cuántos detalles? Es una actividad extraordinaria y un comité organizador tiene que trabajar durante 4 años para tener todos los detalles exactos y correctos. En los años 70 hubo una corriente de gente que proponía que las ceremonias no tenían sentido y que había que eliminarlas y dejar los juegos simplemente a las competiciones deportivas. Y luego, en el Congreso del COI de Baden-Baden, entendieron que las ceremonias sigan, que eran muy importantes para los atletas. Claro que las ceremonias no son un simple teatro, las ceremonias demuestran nuestra sociedad con todo el contexto que pasa en el mundo. Entonces, mi pregunta es, si aparece otra vez una corriente que desea eliminar las ceremonias, ¿cómo defendería usted que las ceremonias, la importancia de las ceremonias? Bueno, Elvira, gracias por su pregunta y gracias por su comentario. Usted es muy, muy, muy amable y sobre todo porque ha hecho un aporte bien, parte histórica, ¿no? En realidad, nunca sería igual un juego olímpico o un juego deportivo, por lo que dijimos, ¿no?
porque tiene que ver con aspectos organizativos y la trascendencia que tiene. Es como si uno invitara a su casa a alguien y no le abriría la puerta. O sea, cuando uno invita a alguien, primero que hay un código en ceremonial que si uno lo invita lo tiene que atender, si no lo invitamos. Por eso, por ejemplo, en el ceremonial siempre resguardamos el tema de las banderas. Pasa, esto lo puedo hablar en como argentino, y entonces uno digamos, se enfrenta a criterios, ¿no? O uno nota el error. Por ejemplo, cuando uno invita para una fecha patria, invitan las banderas, supongamos de los colegios. Y después no tiene lugar donde ponerla. ¿Y para qué la invitaron? Entonces, si no tiene que estar planificado porque es la bandera la que viene. Si no, no la invitemos. Y en este caso, no se puede disociar, o sea, se podría, pero de ninguna forma es lo mismo, porque es como, reitero, abrir la puerta. Si uno invita a alguien, tiene que abrir la puerta para que entre y uno le va a mostrar, es parte de la cortesía humana básica. A ver, cuando uno invita a alguien a comer a su casa, además de que las damas se van a poner lindas y van a poder estar bien, hay una planificación previa que es parte de lo que cuida el ceremonial del agasajo. Y en este caso, un juego no se concebiría jamás porque hay un intercambio que se da a nivel social y cultural que de otra forma no se daría. Por lo tanto, no es factible que se sostenga ese criterio porque no vienen solamente a competir, vienen a distenderse y hay que preparar toda una serie de eventos que está previsto esto. Por eso hay que armar espectáculos y aspectos, además del entrenamiento que lo necesitan, para distenderse, porque están los deportistas con toda la adrenalina correspondiente. Y entonces, ¿cómo se van a distraer y a recrear si el anfitrión no los agasaja? Es parte del agasajo, además de la comida y la bebida. Así que es una forma, me parece, primaria en definitiva, porque no sabía que me iba a preguntar eso, pero en definitiva es parte de la anfitrionía, es mostrar que soy como soy y que es bienvenido, por eso agasajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Me encanta su respuesta. Bueno, pues muchas gracias, Gastón. Hay un Guadalajara, Jalisco, dice: felicitaciones, Gastón, seguiremos aprendiendo y poniendo atención hasta el más mínimo detalle en la realización de eventos. Así que muchas gracias. Dice. Perdón, Juan Diego, ¿me permites un comentario? Sí, no, claro. Guardo un recuerdo muy especial de Guadalajara, porque en el 2013 se hizo un encuentro interamericano de ceremonial y la sede fue Guadalajara. Y entonces allí, por supuesto, tomamos el pisco y comimos un montón no pisco, perdón, esto fue en Perú, discúlpenme. Comíamos las comidas típicas y visitamos un museo muy importante allí, donde tuve oportunidad de conocer al nieto del arquitecto que había rediseñado el Estadio Olímpico para los Juegos Olímpicos de México. Por ejemplo, había un detalle que siempre recuerdo de los Juegos. Primero, que fue el primer Juego Olímpico donde una mujer encendió el fuego. México fue el primer país que dio lugar a ese hecho, ¿no? Con Enriqueta Basilio, que hace un par de años ya falleció lamentablemente. Y después, la escalinata era una escalinata recta que Enriqueta Basilio subió corriendo los 92 o 94 escalones, no recuerdo. Siempre me acuerdo el número. Entonces, cuando voy a México y visito las ruinas mayas, entonces el guía estaba diciendo que tenía esa cantidad de escalones. Entonces reparé que el arquitecto había puesto parte de su cultura identitaria en ese detalle de la ceremonia de los juegos que fue el del pebetero. Así que lo recuerdo, mi cariño y mi respeto y mis recuerdos para la gente de Guadalajara. Excelente, excelente. Ahí estaba Majo diciendo así. Pues no sé si hay alguien más que tenga algún comentario ya final para despedir a Gastón por cuestiones de tiempo, que ya vamos por hora y 20 de reunión. Un comentario final, si no le paso a... Dale, Héctor. Una cosita, el arquitecto era Ramírez Vázquez. Exactamente, recuerdo el nombre. Sí, exacto. Y tuve oportunidad de conocer a la hija, que era la directora de un museo, que ahora no recuerdo qué museo, sigue siéndolo, y el nieto estaba justamente entre las personas que estaban trabajando en la organización, así que fue un honor y un placer para mí porque me emocionó mucho ese detalle. Ramírez Vázquez, exacto.
Bueno, pues entonces de mi parte agradecerte, Gastón, de verdad por haber aceptado la invitación del CLEC, por esta excelente ponencia que nos vamos todos muy contentos y como dice Majo, con tarea para la casa de poner atención a cada uno de los detalles de todos los eventos que organicemos. Dejo con Nelson ahí unas palabras ahí de cierre y de mi parte muchas gracias, Gastón. Muchas gracias. Gracias, Juan. Primero a ti también por aceptar esta tarea de conducir este evento con esta brillante presentación. Ya había comentado a Gastón cuando entramos en la plataforma que a mí este tema me toca muchísimo porque mis primeras investigaciones en el ámbito de estudios olímpicos eran justo respecto a las ceremonias olímpicas. A mí me toca este tema, me gusta mucho. Y yo he desarrollado muchas ceremonias también olímpicas y que generó mi estudio de doctoramiento. Pero yo las hacía también, fueron mi propia condición de estudio. Así que este tema estaba con muchas ganas de escuchar. Y Daniel cuando propuso ya hace algunos meses, bueno, pronto, vamos, claro, este tema tiene todo el sentido, incluso por la atención que Coubertin daba al tema. Gastón, bueno, nos resta agradecerte de corazón por la brillante presentación, por tus comentarios, respuestas. Es un gusto escucharte, es un gusto ver el conocimiento que traes contigo y así que bueno, no sé si Daniel, que también como miembro de la Junta Directiva le gustaría de saludar más directamente, pero antes de más nada agradecer a todos los presidentes de los comités que estuvieron presentes, los miembros del centro, amigos, invitados, por su presencia y en poco tiempo estaremos juntos otra vez para la discusión de las comisiones del centro. Daniel de la Cueva, por favor. Bueno, primero y principal, muchísimas gracias por haber aceptado la propuesta a todos. Muchas gracias, Juan Diego. Y voy a decir que de Gastón, además de ser un gran amigo, de alguna forma me permitía jugar con cierta ventaja porque yo sabía lo que él sabía. En realidad sabía que estaba en condiciones de hacer este tipo de aporte que me pareció sumamente importante. Y desde la primera vez que tuvimos la oportunidad de compartir un curso, que creo que fue un curso de administración deportiva, en este tipo de actividades, el crecimiento y la solidez de su exposición han crecido de una forma exponencial. La verdad que muchísimas gracias, Gastón. Admiro la forma de trabajar que tienes con tu tema tan específico y tan profundo, y te agradezco en nombre de todos haber sabido trasladar constantemente y buscar los paralelos que tienen con el olimpismo y particularmente con Pierre de Coubertin. Así que te mando un abrazo, te agradezco muchísimo y agradezco mucho a todos la disposición. Si me permiten entonces el agradecimiento, Daniel, es un placer, y gracias por la invitación, porque fuiste el nexo, muy amable, y aparte por tu calidez y por tu espontaneidad, porque aparte te pusiste siempre a disposición, y en el momento que yo necesitaba, lo llamaba, así que gracias por tu generosidad. Nelson, ha sido un placer enorme, en respeto para ti y para todo el grupo de gente, y a Juan Diego, gracias también por tu calidez y por la presentación. Y por supuesto quedo a disposición del Centro Latinoamericano de Estudios Coubertinianos por lo que necesiten, porque hay otros detalles que yo, por cierto, no puedo tocar ahora, pero si les interesa podemos hacerlo, o podemos a través de los nexos en otros países hacer alguna actividad, por supuesto, con mucho gusto. Me pongo a disposición, mi afecto y mi respeto para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias.